Muy bienvenidos a otro encuentro de los que tenemos aquí en el FISIC, la posibilidad eh, que nos brinda justamente la restricción con la que vivimos y con la que lidiamos constantemente a lo largo de estos años, estos 2 últimos años, que es la pandemia. La contracara o lo poco bueno que puede tener son estos encuentros que venimos haciendo. Han pasado Miguel Gómez, hemos dialogado con los directores que están en foco o tienen sus respectivas retrospectivas, como también hemos tenido un panel relacionado con la crítica joven, con los críticos que no alcanzan los 30 años. En esta ocasión nos vamos a dedicar más que a la presentación de un libro, un diálogo en torno a un libro, con la autora del libro. La autora es Julia Krage, que está a mi izquierda desde el punto de vista que yo tengo de la pantalla. No sé esto cómo se resuelve cuando después se ve, quizás está al revés, no importa. Es la mujer que me acompaña en esta ocasión, que es una... No, la voy a presentar como en el libro, que nació en Buenos Aires en 1985, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster de Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional de San Martín, licenciada y profesora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y si sigo leyendo esto, siento que no voy a poder siquiera pronunciar una palabra. Roger. Es demoledor esto. Así que no quiero ni hablar. Pero bueno, el libro que presentamos se llama Al margen del tiempo. Tiene un subtítulo que es muy importante porque en cierta medida es lo que define el campo abierto con el que lidia el libro, que es deseos, ritmos y atmósferas en el cine argentino. Al decir cine argentino, quizás podría haber dicho también en el nuevo cine argentino, o en todo caso el nuevo cine argentino ha dejado de ser nuevo cine argentino y es cine argentino. Sea como sea, se tratan de películas recientes de este siglo, más allá que cada tanto aparecen algunas menciones de películas pretéritas o de la década del 50, del 60, del 70, pero en general son películas que están inscriptas en el nuevo milenio. No solamente están inscritas en el nuevo milenio, sino que si no son dirigidas por mujeres, tiene una mujer como un elemento central, una figura central del relato. El caso más evidente es Raymond, la película de Rodríguez Moreno, pero que justamente tiene una mujer en el centro del relato. El resto de las películas son todas dirigidas por mujeres. Las vamos a ir nombrando: Rompecabezas de Smirnov, que es una de las películas a las que se dedica un capítulo, como sucede también con La Niña Santa de Lucrecia Martel, como sucede con La novia errante de Ana Katz, como sucede también con Ana y los otros de Selina Murga, y no me estoy olvidando alguna más. Ostende de Laura Citarella. Y Ostende de Laura Citarella, que es lo que organiza el libro. Hay 3 películas a las que se le dedica en un primer momento una lectura en torno a la idea de territorialidades, y las otras 3 en torno a la idea de temporalidades. Aquí ya hay 2 categorías claves a la hora de articular una lectura. En el primer caso, vamos a tratar de entender un poco por dónde van estas lecturas, pero en principio esta es la estructura del libro, con un intermedio que es muy importante porque es el momento donde se proponen 2 categorías. Pero antes de hablar del libro estrictamente, yo quisiera decir algo en torno a cómo ubicar un libro como este y por qué un libro como este se presenta o se discute en el contexto de un festival de cine. Puesto que es un libro que tiene claramente una impronta académica. Es decir, que estamos en uno de los 3 sectores de la escritura sobre el cine. Uno podríamos muy rápidamente identificar el universo del periodismo cinematográfico, el segundo
es el universo de la crítica cinematográfica, que puede oscilar entre revistas mensuales, semanales, revistas cuatrimestrales, pero que hay una cierta tradición de escritura más abocada a una película, a una lectura de los directores. Y luego hay una tercera dimensión, que es la dimensión más conocida, uno podría identificar con la investigación, indagación o el ensayo académico en torno al cine. Aquí tenemos esa tercera línea que en Argentina también hay una tradición crítica. Podemos pensar en escritores como Gonzalo Aguilar, en escritores también como David Ubiña, que es además quien hace el prólogo de este texto, de este libro, que es una forma de pensar el cine en un aliento, en un largo aliento, en tanto que siempre es bajo la tutela del libro y con una fuerte carga teórica en la lectura sobre las películas elegidas. El gran dilema de ese tipo de escritura es cuando las películas están al servicio de la ilustración de teorías o cuando hay una especie de equilibrio dinámico, una especie de maridaje creativo entre la constitución de teorías que pueden aportar una forma de mirar y al mismo tiempo un respeto por el objeto, como que el objeto está en una zona casi de igualdad respecto a la producción teórica. Yo tengo la impresión, y creo que además no lo hubiera invitado si fuera el primer caso, sino que es uno de los casos fructíferos, para nada estéril, más bien lo contrario, es un libro que de él brotan posibilidades de lectura, categorías de uso, que escapan eventualmente al libro y que pueden ser iluminadoras para mirar las películas transversalmente en un tiempo específico, bajo una cierta circunstancia y bajo un espíritu del tiempo. Más allá de que la película se llama Al margen del tiempo, el libro se llama Al margen del tiempo, es un libro que se hace mucho cargo de su tiempo, en tanto que es un tiempo en donde la desmasculinización del discurso cinematográfico está al orden del día. Y este libro trabaja sobre esa inquietud y sobre ese imperativo del presente. Así que esto en primero es lo que quería decir, y ahora sí hablar sobre el libro en sí. Yo quiero simplemente decir algo que dice el propio Ubiña del libro, me parece importante, que es lo siguiente. Porque si bien yo estoy señalando cómo situar el libro, en tanto un libro que tiene una carga teórica, una pretensión teórica, un edificio conceptual, no deja, no obstante, de trabajar en el interior como puede trabajar un crítico cuando escribe una revista. Y fíjense lo que dice en la presentación, en la página 13, el propio Ubiña respecto de esto, que me parece que es una forma del libro, que es una forma de delimitar qué es la crítica. Dice en un momento, Krafft sabe que no hay lectura at face value. Por eso, para cada película de su corpus, formula una hipótesis de trabajo específica que ha sido dictada por el material, tanto como ha sido impuesta por la interpretación. Y agrega, y esto es lo que a mí me importa señalar, yo creo que es la gramática de la gramática del libro. Dice así, no se trata de ver lo que no está ahí, sino de comprender que ver es un trabajo y que es preciso forzar la superficie de la imagen para que diga aquello que no quería decir o que no sabía que podía decir. Bueno, esto me parece a mí una definición muy precisa de qué hace un crítico. Por eso quiero insistir, si bien es un libro que está en el universo de la teoría, no obstante es un libro que al mismo tiempo trabaja con herramientas muy características o muy propias del ejercicio de la crítica. Dicho esto, empecemos. Yo hablé mucho y ahora tenés que hablar vos. Yo simplemente voy a hacer... Bueno, gracias Roger.
Gracias por tu lectura tan generosa y bueno, por todo No, pero es verdad el libro. Pero quiero empezar también agradeciendo a Carla y a Eduardo y bueno, y a todo el equipo del Festival de Cosquín por el inmenso trabajo, hablando de trabajo, que implica poder hacer este festival en su 10ª edición, ¿no? Así es. Y en un año como el que estamos atravesando, después de otro que pasó, año. que sí, tampoco nos dio tregua. Así que, bueno, les agradezco muchísimo por esta oportunidad, es un placer. El placer es bueno, y dijiste, ¿cómo? El placer es bueno, dijiste un montón de cosas que a mí me interesan y me preocupan y me preocuparon mucho en el momento en que yo escribí el libro, que dicho sea de paso, y esto tiene que ver con esa carga teórica o con ese acervo bibliográfico que está ahí como latiendo a lo largo de las páginas. Es un libro que se origina en una tesis de doctorado, que yo reescribí completamente, creo que no hay 2 renglones que hayan quedado iguales, podé todas las notas al pie, o sea, procuré llegar a una forma más ensayística, desarmando o volviendo a acomodar incluso las piezas o los capítulos de lo que era la tesis de doctorado, sacando cosas, o sea, ahí hay un trabajo también como de búsqueda de una escritura crítica, creativa, pero que no perdiese como, bueno, y que de hecho no lo podía perder porque fue un trabajo de varios años dedicados a de todas maneras, tengo la impresión de que el libro respira, ¿no? Como que muchas veces los libros que tienen una voluntad conceptual ligada a la academia tienen que autojustificarse en tanto pertenecientes a un género de libros perteneciente a la academia, en donde hay proliferación de citas, autores que de alguna manera propician una fuente de autoridad. Pero creo que el libro tiene una respiración propia y creo que lo interesante es que hay hipótesis propias, o en todo caso reapropiaciones de términos que pueden pertenecer a otro orden de la teoría, pero que vos las empleás, las situás, las redefinís y definís por qué se pueden emplear. Y me gustaría que hablemos un poco de esto, porque en principio el libro toma como una lectura ya general una forma que puede estar ligada al territorio o al tiempo, pero que está ligada a una forma de habitar el espacio, no los lugares, esto dicho por vos, y al mismo tiempo una forma de estar en el tiempo donde el tiempo tiene la naturaleza de lo improductivo, puesto que está ligado a la idea de ocio. Entonces, la categoría que de alguna forma cobija todas las películas es el ocio, en cierta forma. Que es un asunto problemático, ¿no? O difícil de pensar. Bueno, acá hay como varias cosas. Por un lado, cómo articular esas dimensiones de algo que tiene que ver con el espacio como un lugar practicado, que aparece practicado por mujeres, en plural, ¿no? Por protagonistas que viajan, pasean, caminan errantes, o se toman vacaciones, o tienen actividades más ligadas a lo contemplativo, o a lo erótico, o a lo lúdico, es decir, que despliegan toda una serie de actividades o de posiciones de contemplación, por ahí no tan activas, pero que justamente dan cuerpo a esa dimensión que se podría llamar ocio, pero que también se podría llamar deseo, o que se manifiesta a partir de ritmos que no son los que están regulados por las cadencias patriarcales o capitalistas en cuanto a la forma de administrar el tiempo productivo o el tiempo reproductivo o el tiempo de consumo.
Entonces, a mí me parece que ahí hay algo muy interesante que tiene que ver con estas películas que señalabas al comienzo y que forman parte o que acarrean ciertas reverberaciones de ese fenómeno de renovación del cine argentino a mediados de los 90, que la crítica periodística y académica y la crítica en sí ha llamado nuevo cine argentino. Yo por ahí trataba de eludir esa denominación porque en este caso se trata de lo que podríamos pensar una segunda generación de directoras, de directores Martel, ¿no? que toman parte, obviamente, de esa corriente de renovación del cine y que estrenan sus primeras películas o sus segundos largometrajes en el cambio de milenio. Y a mí me parecía que ahí se estaba como pudiendo ver a partir de esta serie de películas, pero también puestas en relación con otras, ya sea en relación porque sintonizan o porque contrastan con otras contemporáneas, lo que se podía ver es como esta forma de figurar esos otros ritmos, esas otras maneras de habitar el espacio, y que dan lugar a otras maneras de vincularse, a pensar otra economía de los afectos. Todo eso se podía pensar en esta época, digamos, en el cambio de milenio, primera década del siglo XXI, como algo del orden de lo emergente, ¿no? Porque una de las preocupaciones es, y en sintonía con lo que vos decías antes, cómo trabajar con ese cuerpo a cuerpo entre la teoría, la crítica y las películas. Y cómo ver ciertas figuraciones relacionadas con el ocio, podríamos decir en términos generales, o con esos deseos que se escapan de una narrativa muy cerrada o que se manifiestan como paréntesis o como ciertas suspensiones. Bueno, ahí hay distintas formas que podríamos después charlar en relación con las películas que trabajé. Pero, te quería preguntar sobre eso, digamos, porque en principio parece esta imagen, no es una intuición, en todo caso la impresión que yo tengo es, vos vas viendo un conjunto de películas, estás pensando bajo algunas intuiciones, pero son las películas a partir, digamos, es el impacto empírico que pueden tener un conjunto de películas que te lleva a entender, hay algo que está ligando todas estas películas y en esa emergencia, en ese fenómeno de emergencia emergente que vos ves, articulás esta idea o concebís que lo que une en principio es el ocio. Luego vos determinás qué es el ocio, empezás a trabajar sobre nociones del mismo. Sí. Y empezás entonces a indagar qué otras cosas hay. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué fue primero o cómo se fue dando la interrelación entre las 6 películas elegidas y la categoría inicial que va a funcionar como un hilo conductor a lo largo de todo el libro? Y las que tuve que dejar afuera por una cuestión de tiempo. Bueno, sí, es interesante porque lo que decís, ¿qué vino primero? Claro. Y a mí me parece que fue realmente una cuestión muy, muy dialéctica entre una indagación de un campo de problemas teóricos, críticos y un interés y un disfrute y digamos, por ciertas películas y que mutuamente fueron dando lugar a lo que yo trabajo en el libro. Yo en un momento me veía, porque venía leyendo durante bastante tiempo y estudiando la crítica cinematográfica feminista, viendo todo ese corpus teórico, conceptual que se origina a mediados de los 70 y que hasta nuestros días tiene distintas derivas. Y bueno, indagando en relación con ese campo problemático, yo en un momento me sentía medio como el mono en el remolino de Sama, pensando cuáles son los rasgos feministas
o de lo femenino que se pueden pensar en relación con el cine. Importa que haya detrás de cámara una mujer o una directora que se identifica como tal, siempre como desde la teoría del autor, ¿no? Dando lugar a eso. Entonces pensaba todo esto y a partir de ahí empecé a ver que las películas que yo veía que permitían mostrar estos desvíos hacia el margen, por eso el título de los tiempos ligados al trabajo, de los tiempos ligados al cuidado, de los tiempos ligados al entretenimiento y a la industria de la cultura, esos desvíos o esas otras formas no aparecían tanto en los temas, en los argumentos, en quién estuviese atrás de la cámara o escribiendo el guión, por más que se podría decir, no por casualidad, la mayoría de las películas fueron dirigidas por mujeres, por supuesto, pero todo eso yo veía que tenía lugar en el despliegue de ciertas atmósferas, de ciertos ritmos. Entonces, bueno, yendo por esas intuiciones, totalmente, como decís vos, fueron intuiciones o por esa búsqueda de lecturas voraces y de mucho visionado, es que yo creo que las categorías y las películas iban haciendo como duplas o tríos o cuartetos o se iban, no sé, formando ciertos contrapuntos, pero en esa relación dinámica. Hay algo que, digamos, a partir que uno empieza a ver la estructura del libro, varias cosas que quería decirte, ¿no? Una de las cosas que podemos ahora trabajar en función de la categoría del ocio, es decir, algo que se desprende, algo que se predica del concepto de ocio, son dos elementos que están asociados, primero, al territorio, a estas territorialidades que vos denominás, y las temporalidades. Y ahí hay una segunda categoría, en todo caso una categoría dupla y antagónica, pero que define la situación de personajes como puede ser el de Rompecabezas, que está una suerte de ama de casa. Uno podría creer que está en la inscripción del costumbrismo, pero hay una ruptura respecto del costumbrismo que vos marcás, que tiene que ver con la irrupción de lo lúdico, en tanto lúdico, y el deseo como una dimensión lúdica. Lo mismo podemos pensar sobre el caso de Martel, respecto de la Niña Santa, donde ahí aparece una figura de lo extraño que empieza a trastocar ese orden dado. Y lo mismo podemos decir con los primeros casos, pero hay dos categorías que organizan ambas experiencias, de las territorialidades y las temporalidades. En un caso es el nomadismo y en el otro caso es el sedentarismo. Y en con ambos conceptos vos le encontrás cómo esa dimensión de la movilidad o de la inmovilidad conlleva, en el caso del nomadismo, una deriva donde aparece en función del ocio, el caminar, el perderse, el imaginar, o en el caso del sedentarismo, algo que irrumpe sobre un orden dado, que vos ahí introducís la categoría de lo cómico, no porque se trata de comedias, pero sí por una dimensión de comicidad extraña, que tiene que ver con una alteración del orden dado, y haces funcionar esas dos categorías nuevamente bajo el paraguas del ocio. Entonces te quería preguntar un poco, a mí me pareció muy interesante que vos puedas trabajar sobre dos categorías antitéticas, pero que terminan facilitando o operando como, o valga la redundancia, como operadores del ocio. Sí, esas nociones del nomadismo, sedentarismo, yo las tomé en diálogo, digamos, con los trabajos de Ana Amado, que fue mi directora de la tesis, y bueno, y también de Gonzalo Aguilar, que las retoma en su libro Otros Mundos, que a su vez, bueno, inspirados en Deleuze, ¿no? Y que
lo que me interesaba ver, y por eso planteaba esta idea de otra generación del nuevo cine argentino, ellos ven que en el cine argentino de mediados de los 90, películas como Pizza Birra Faso encumbran, digamos, la figura del nomadismo, que son personajes masculinos o principalmente, que están todo el tiempo moviéndose sin una capacidad de arraigarse, por supuesto por cuestiones de clase, de procesos de precarización, pero además con una imposibilidad de arraigarse afectivamente en el territorio, y que todo el tiempo están como moviéndose hacia lo que ellos dicen descartes del capitalismo, y en cambio la figura o la noción del sedentarismo, que aparece como de una forma muy palpable en La Ciénaga de Martel, lo que estaría generando es todo lo contrario, un movimiento más bien entrópico hacia los interiores, y con esos cuerpos que yacen en relación con la misma horizontalidad de los planos y el desplome. Y yo lo que veía es que en un montón de películas, por ejemplo, las 6 que indagué más en profundidad, esta forma de entender el nomadismo y el sedentarismo cambió, y habilitaba otros posicionamientos subjetivos y afectivos, y dentro de la familia o fuera de ella, que tenían justamente que ver con esas formas de habitar el espacio y de moverse a través de los tiempos de la vida cotidiana, que estaban plasmados en esas escenas de ocio, o en esos instantes, o en esos intervalos, o en esas formas ligadas al ocio, como un deseo, ¿no? Distinto a lo que sucedía con los cuerpos, con los personajes en esas otras películas de mediados de los 90. Y que desde luego que está marcado el énfasis, digamos, en lo que yo trabajé está puesto en la cuestión del género, en las asimetrías de poder entre mujeres y varones, y en las diferencias culturales, y por supuesto también en las diferencias de clase y en las desigualdades. Pero iba por ahí, entonces iba como en relación con esas discusiones, y que, bueno, reacomodando las cosas o pensándolas a la luz de otros problemas, yo veía que había desplazamientos dentro del sedentarismo, y a su vez había formas más estables dentro de las figuraciones nómadas. Uh-huh. Hay algo que, digamos, lo que has dicho, claramente establece una diferencia entre esas categorías pensadas previo al 2000 que antes, ¿no? Eso creo que es lo que estás también diciendo, donde también hay una movilidad de la presencia femenina detrás y delante de cámara, que esto es otro de los elementos que vos ves desde una lectura empírica, digamos, simplemente cuando uno revisa la cantidad de películas de mujeres, o de mujeres que son las protagonistas, vos de allí extraes una hipótesis también de lectura. Algo ha sucedido en torno a esto, y esto sucede tanto frente a cámara como detrás de la misma. Hay otro elemento que se trabaja en el intermedio, que es una categoría clave. Son dos en realidad, pero la primera es una categoría que proviene del alemán. Vos haces la historicidad del concepto, que me parece muy importante. Todos los conceptos vos los abrís, le das una rápida genealogía, y luego los redefinís en torno al uso que vos le estás dando, lo cual me parece que es metodológicamente relevante, porque si no los conceptos pueden querer decir tantas cosas según la teoría de la que provienen, que esta es un poco las grandes malas lecturas que hay en la actualidad. Por ejemplo, el término de construcción, que es un término que prácticamente se utiliza hasta para hablar de las proboletas que no están hechas con queso, sino que están hechas con... Sí, más o menos, te lo digo en serio.
Pero bueno, dicho, dicho esto, dicho esto, vos ahí trabajás sobre un concepto que es muy importante, que es está dicho en alemán, que es Stimmung, no sé cómo se pronunciará, pero claramente habla de una forma de pensar el estado del ánimo, o sea, cómo el ánimo es filmable. En todo caso, se puede llegar a plasmar justamente en los intersticios. Ahí aparece otra categoría mucho más ardua, traída a partir de unas lecturas del propio Barthes, que es la de idiorritmo. Quería que hables un poco de estos dos conceptos que son pregnantes y que si uno los toma, yo lo que creo que para quienes nos está escuchando y se da el permiso de leer este texto, que es accesible, esas categorías pueden habilitar formas de lectura de las películas que vemos. Y yo creo que esta es la importancia del libro. No es solamente su despliegue conceptual, es los efectos de lectura o los efectos de mirada y escucha. Después te quiero hacer otra pregunta más, pero quería ver cómo ves un poco esto. Sí, sí. Para hablar un poco de esas categorías, y como decís vos, para mí no me alcanzaba con pensarlos como conceptos descriptivos, sino que tuviesen una capacidad de construcción argumentativa y de diálogo con las películas, y algún tipo de potencia heurística, ¿no? Como se dice, con una capacidad, una productividad para pensar otras películas más allá de esas 6. Sí, la noción de Stimmung es de muy difícil traducción, y tiene un montón de acepciones o de posibilidades. Stimme en alemán quiere decir voz. Bueno, hay un montón de cuestiones. Está ligada al estado de ánimo, está ligada a la idea de atmósfera, de ambiente, de clima físico y afectivo. Entonces, bueno, tiene una tradición bastante extensa en la filosofía, en la crítica literaria, en el cine también un poco, y me interesaba a mí pensarla justamente cruzándola con la idea de género. Y de hecho mi traducción o con lo que más me quedé de todas esas posibilidades que abre este concepto tan vibrante, tan rico, es la de la idea de atmósfera generizada, para pensar justamente ahí las marcas de género y a su vez las relaciones de poder que están presentes en la creación de atmósferas, es decir, en esos momentos en los cuales las narrativas parecerían suspenderse o parecerían adquirir como otro impulso, otro hálito, un aliento distinto al encadenamiento de las peripecias. Y entonces esta idea de cruzarlo con una lectura de género me llevó a la obra preciosa de Roland Barthes, que se llama Cómo vivir juntos, y tiene un subtítulo que es igual de bello que el título principal, que es Simulaciones novelescas de algunos espacios cotidianos. Bueno, es un curso que él da, uno de sus últimos cursos que da en el Collège de France, y él ahí trabaja esta idea de idiorritmo, porque dice que, bueno, todas las sociedades, todas las relaciones y las instituciones imponen o buscan imponer un ritmo regular a todas las cosas y a todas las situaciones de la vida. Y entonces él, haciendo todo un estudio de unos monjes que habitaban en el Monte Athos y que, bueno, tienen todo un ritmo de vida súper cronometrado, y lo que él veía es la posibilidad de pensar una libertad o un goce en la vida cotidiana que pasa por la posibilidad de cada uno ejercer su propio ritmo. ¿Qué tensiones tiene esa forma de pensar la individualidad con la posibilidad de pensar los grupos o los lazos más colectivos?
Y entonces él dice, bueno, ya que el ritmo muchas veces está ligado a esa imposición, y da el ejemplo de la madre que lleva, que tironea al hijo para que camine a la par, y entonces el nenito va ahí a los saltos, y entonces ahí le está imponiendo un ritmo, como mínimo detalle, que eso se puede pensar en un montón de dimensiones. Lo que Barthes plantea es anteponer la palabra idios para referirse a lo propio, a aquello que se sustrae de esas cadencias, ¿no? Y a mí entonces me interesaba mucho eso, porque está la cuestión del poder, está lo que también Barthes, junto con, bueno, una biblioteca de estudios feministas, y plantean que es las distintas formas de habitar el espacio y el tiempo por parte de mujeres y varones. Barthes dice, bueno, la mujer tradicionalmente, y esto en la literatura y en el cine se ve claramente, ha sido la que espera, la que está ahí tejiendo mientras el hombre se va A cazar. a casar, o quien vive las aventuras. Bueno, y entonces la posibilidad de unir estas dos cuestiones, lo de espero no estar siendo muy abstracta, ¿no? Pero lo de la Stimmung y la cuestión de los ritmos es lo que me permitía describir y a su vez comprender en qué dimensión formal, digamos, de los textos, de la interacción entre imagen y sonido, porque ahí tiene un lugar preponderante también la dimensión acústica, cómo en las películas eso permitía dar lugar a esas otras formas de estar en el tiempo, de habitar el espacio, que pasaban por esas dimensiones. Por eso yo al comienzo decía ilusivas, cosas como figuras difíciles de encontrar atomizadas en un tema o en un argumento. Más allá de las películas que vos las vas desplegando, y esto el libro tiene una escritura de una cierta repetición, digamos, hay ciertos conceptos que vuelven a estar presentes, se repiten, incluso la modalidad de presentación de cada película tiene como una especie de estructura, es que hay un momento donde se refiere a un diálogo y se puede visualizar lo que estamos hablando en cierta medida. Pero hay una película que pareciera ser prototípica de estas películas, o de esto que estamos justamente hablando, que es un film de Chantal Akerman, que es Jeanne Dielman. Digamos, ahí hay como una especie de figura, no diría figura platónica, porque Platón de feminista no tenía ninguna letra, pero sí es una figura que sirve para entender qué es filmar un estado de ánimo, qué es filmar, en ese caso, una situación absolutamente sedentaria, pero que pasa algo, sucede algo, si bien desde un punto de vista negativo, en cierta medida, pero el hecho de que exista la película es lo positivo. Sí, y sucede por un desajuste en el reloj, ¿no? Claro, claro. Es lo que descompagina esa rutina totalmente idéntica y repetitiva. Sí. Lo que vos inmediatamente haces, en el inicio del libro, lo primero que hay es una descripción del funcionamiento de un reloj, ¿no? Eso también es importante de decir. O sea, es que yo leyendo el libro, algo que el libro no dice remarcándolo o subrayándolo, pero al menos creo que sí lo sugiere, y recién un poco lo dijiste sin decirlo, es uno podría pensar que en las modalidades de la evolución contingente del cine, pero muy ligada a una suerte de dispositivo técnico donde el ojo funciona como un elemento distintivo de la especie, siendo el ojo también el ojo de Dios, el ojo de la ciencia. Es decir, como si, lo que estoy queriendo decirte, es como si el orden visual en el cine hubiese sido el campo
masculinizado por excelencia. Y como si el libro estuviera sugiriendo que en el orden sonoro, en el cine, es donde podríamos de alguna manera intuir un orden que no es estrictamente el masculino. No estamos diciendo con esto una esencialización en tanto que o yin y yang, mujer y hombre, pero sí una forma en donde da la impresión de las películas que trabajan sobre estas zonas que se desentienden de una productividad en el tiempo, se intrometen en el orden a través de elementos sonoros, ¿no? Creo que el momento para mí esplendor del libro, de esplendor, es la lectura que vos haces de El habla en Ana y los otros y el empleo de la aparición del glam rock, que además es un rock desmasculinizado en cierta medida. O sea, vos usás una metáfora muy linda, es el rock sin barba, ¿no? Que parece que, claro, el rock de los 70 es el rock de las melenas y la barba, y acá es una dimensión mucho más ambigua de la sexualidad, de la identidad sexual, y que es una música que atraviesa la totalidad de Ana y los otros, además de la musicalidad de la lengua del habla, esa música. Y ahí podemos ver justamente la dimensión sonora en contra otro tipo de representación. Yo te quería preguntar sobre esto, pues una impresión que yo tuve en un momento, que el libro no lo llegaba a decir, pero que había una reivindicación sonora, como si fuera también una posibilidad que proviene aleatoria y contingentemente, pero que no obstante proviene de ahí a partir del sonido, que es una inscripción que pareciera ser muy propia del cine hecho por mujeres. Sí, hay en cada uno de los capítulos hay un momento en el que me detengo a contar o a pensar algo que tiene que ver con eso, con algo del universo acústico, ya sean silencios, voces, ruidos, músicas. Y sí, yo, como vos decís, a veces la cantidad de estudios que se hacen sobre cine reparan más en la imagen, o mejor dicho, en el plano visual, ¿no? Uh-huh. Y se tiende a descuidar esa otra dimensión que es donde yo veía también apuestas desafiantes para el pensamiento y para el espectador, y que es donde realmente tomaban cuerpo estas figuras del deseo, y donde se producen desplazamientos de ese canon, como decís vos, más ligado a la mirada como algo que aleja, y en cambio la escucha, claro, como algo que pone, que atraviesa, ¿no? Y que, bueno, toca o acaricia. Y hay algo ahí de esos sentidos antagónicos en algún punto, que sí se pueden ver como marcas, ¿no? Como marcas generizadas, o como, uh-huh, como rasgos que habilitan esas lecturas. Esto vos en el intermedio lo decís con énfasis, ¿no? Esto último, con la relación con las distancias. Ahí vos haces nuevamente una apropiación de Lara Mulvey, y que fue una teórica clave dentro de la lectura feminista del cine, no es la única, pero fue clave en la década del 70. Y a propósito de eso, vos lo elaborás en función de ello. Yo creo que constantemente eso es lo que a mí me gusta, es que todos los elementos teóricos están reapropiados y puestos en uso. Y yo creo que eso es muy valioso. Y además la cuestión que antes decía, lo del ritmo mismo es una categoría que, bueno, tiene que ver con la teoría de la música, con la música. Y entonces... Yo quería que el libro suene, ¿no? Aquí, en la página 40, Julia Krafge dice: el glam surgió como una provocación a la imagen del macho imperante en el rock nacional, como una beta alternativa al rock con barbas. Sigue un poco más adelante,
bueno, cita ahí a Federico Moura, qué sé yo, y dice: hay que tomar el ejemplo del cine, que es un arte muy completo. Hay músicas, textos, actuación, color, etcétera, etcétera. Cada actuación debe ser un todo: fantasía, diversión, realidad. Cada canción es una cosa distinta. Me parece muy importante la fantasía, porque a los argentinos es algo que les falta. La audacia de David Bowie, combinada con la sensualidad de Ney Matogrosso y el brillo barrial de Sandro, se plasmaron localmente, dice, esto ya es Julia, en una estética desenvuelta y mordaz. Mientras Weather Report o Yes marcaban cierto pulso predominante del rock argentino, el glam buscaba sacudir por igual las caderas y las mentes. Todavía en tiempos de terrorismo de Estado, el baile y la diversión desataron una ola de detractores espantados frente a semejante desparpajo. La reivindicación de experiencias descentradas de la heterosexualidad, como revela la canción de Virus, Sin disfraz, fue perfilando una nueva economía de los cuerpos. Erotismo, artificio, superficialidad se volvieron ejes de una crítica rebelde al poder autoritario. A mí me gusta mucho ese pasaje porque está hablando de música, claramente, pero me parece que este nivel de minuciosidad, de detalle, es el que también se despliega en torno a las películas. Y me pareció importante marcar una lectura paralela que está en el corazón del libro en torno a la música, pero que ese tipo de lectura es también la que al margen del tiempo trabaja sobre sus objetos, que son las películas. Podríamos seguir horas, estamos hace una hora hablando. Yo creo que hay que darle un cierre, porque si no, esto es un libro que hay que leer, no comentar. Pero me parece que es un libro, bueno, insistir, importante. Quizás ha quedado un poco fuera de la discusión, probablemente por la pandemia. Este libro salió hacia fines de diciembre, ¿no? Sí, salió en diciembre de 2019. Sí. No, y además en las... Claro, sí, salió, o sea, yo no tuve oportunidad de presentarlo, agradezco mucho esta posibilidad. Sí, porque el año pasado, digamos que nos pasó por arriba. Sí. Pero es un libro, vuelvo a insistir, bueno, yo creo que he sido muy injusto, hemos hablado simplemente de la superficie, pero sí creo que da una idea de qué es lo que puede hacer un libro como este, ¿no? Que es habilitar formas de mirar y escuchar las películas, y las categorías lo que hacen siempre es ordenar una posibilidad de la experiencia. Y en la forma en que lo hace, me parece que expande la posibilidad de recepción, que en última instancia es lo que nos debe ocupar, al menos a los críticos o a los teóricos, incluso a los periodistas, y que desde un festival de cine, al menos a mí me importa que haya esta dimensión de discusión, más allá de que se estén viendo películas. No sé si hay algo más que quisieras decir. No, solamente tengo palabras de agradecimiento y decir que la búsqueda de escritura que está ahí es también una búsqueda de tratar de contar una escucha, ¿no? De ver una película escuchándola. Uh-huh. Bueno, y así que agradezco a quienes están viendo asincrónicamente esta presentación muchísimo, y sobre todo, Roger, por tu lectura. Es un libro magnífico. Inconmensurable. No, es un libro muy... Bueno, yo lo leí ni bien salió y lo volví a leer para esto. Lo tengo marcado, tengo las citas. Es un libro muy hermoso. Tiene algo del intento de Susan Sontag en contrainterpretación, pero también cambiado en el tiempo, ¿no? O sea, está bien ejercitar una hermenéutica con las películas, ponerse a interpretar, pero también está bien trabajar sobre la sensualidad
los afectos, los estados de ánimo. Y si bien la película interpreta y interpreta mucho, pero interpreta una vez que esto se pone en funcionamiento, ¿no? Entonces, no es que el libro trabaje sea un sucedáneo contra la interpretación, pero sí creo que inaugura una posibilidad de una erótica de la crítica o una erótica de la escritura del cine, ¿no? Por eso hago la relación con aquel libro de Sontag. Te agradezco enormemente el tiempo dispensado. Sé que es un tiempo nocturno, en este momento estamos grabando de noche, que a esta hora... no digamos a qué hora. No vamos a decir nada. Bueno, muchas gracias. El tiempo no es... Bueno, gracias a vos. Estamos gracias al margen del tiempo. Toda la gente. Acá está, bueno, es el libro Al margen del tiempo. Tiene 181 páginas. Y es un libro de... Capicúa, mirá vos, no me había dado cuenta. Y es un libro de Eudeva. Así que es un libro accesible. Muchas gracias, Julia. Bueno, gracias, Roger. Tenemos otros libros para presentar, vos no parás, así que la próxima, el año que viene, veremos qué presentamos. Muy amable. Y bueno. Gracias a todos. Gracias. Y con esto cerramos este encuentro con Julia Kraget, autora de Al margen del tiempo, deseos, ritmos y atmósferas en el cine argentino. Muchas gracias.